Sí, somos todos de la casa. Todos de la casa. Como a mí se me olvidan las cosas, antes de entrar en el mensaje, como veo que han llegado hermanos que no estaban cuando lo anuncié primero, la semana que viene vamos a tener los bautismos. Está bien con... Entonces después del servicio vamos a tener los bautismos y vamos a tener a las 9:30 de la mañana, vamos a tener la clase de los jóvenes. A las 9:30 nos vamos a reunir con los jóvenes, seguimos en Romanos. Y también vamos a presentar, las personas que han llegado después, vamos a presentar también los nuevos miembros de la los nuevos miembros de la congregación los vamos a estar presentando. Amén. Ahora sí, hoy vamos a Primera de Corintios, entramos ya en el capítulo 15, ya estamos terminando esta epístola, llevamos meses, yo creo que llevamos ya como un año aquí, ¿verdad? Sí, llevamos tiempo, esto lo empezamos, estamos ya en el mes 9, en septiembre, y esto lo empezamos desde el año pasado. Sí, pues yo me acuerdo que yo hice un paro en el mensaje de Navidad y en el mensaje de Nuevo Año, así que sí, llevamos yo creo por lo menos un año. Desde ahora les adelanto para que vayan calentando los motores, cuando terminemos con Corintios vamos a entrar en Efesios. Así que si quieren darse todavía tienen tiempo. Bueno, Primera de Corintios, vamos a estar hoy en los versículos del 1 al 11, aunque no, vamos a ver si tenemos el tiempo de tocarlos todos. Así que lo que vamos a hacer, vamos a orar y a medida de que lo voy leyendo, lo voy explicando para así ahorrar tiempo. Lo tenemos todito, Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 11. Si nos alcanza el tiempo lo tocamos todo hoy, si no lo dividimos en dos partes. Amantísimo Dios, gracias te damos una vez más, primeramente por la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias, Padre, por toda bendición, tanto espiritual como física, que nos has concedido, Señor, por pura gracia y misericordia. Gracias por el privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por cada vida que has traído. Gracias por los que están sintonizando ahora o van a estar sintonizando después por medio, Señor, del internet, Dios amado. Ahora te pedimos una vez más, Señor, que sea tu Espíritu quien nos hable por medio de tu palabra, no tomando en cuenta la debilidad del predicador, Señor, que uses poderosamente tu palabra para transformar corazones, para redarguir, para corregir, para exhortar, para instruir en justicia en esta mañana, para levantar al que está de brazos caídos, Padre Santo. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hoy vamos a comenzar con el tema que es lo que es la espina dorsal del Evangelio, la resurrección de Cristo. Y dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vemos que Pablo comienza diciendo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. El Evangelio significa, como hemos explicado muchas veces, buenas nuevas de salvación, buenas noticias. Pero siempre hemos explicado que para dar las buenas noticias usted tiene que dar las malas noticias primero. Por ejemplo, si hay una medicina que se ha descubierto contra tal enfermedad, por decir así, contra el SIDA, que se ha descubierto alguna medicina, el médico va y le dice a un paciente: tengo buenas noticias, se ha descubierto una cura para el SIDA. Bueno, si esa persona no está consciente de que tiene SIDA, le da lo mismo. Bueno, buenas noticias, ¿por qué? Ahora, el deber del médico primeramente es darle el diagnóstico, informarle a esa persona que tiene SIDA o la enfermedad que sea. De esa manera, cuando le anuncia que se ha descubierto una cura para eso, esa persona puede regocijarse. ¿Ve? Lo mismo es con el Evangelio. Preguntarle a las personas: ¿quieres ser salvo? Jesucristo te ama,
quiere que oremos por ti, como he visto muchas personas evangelizando en las calles. ¿Tienes algún motivo de oración? ¿Tienes alguna necesidad por la que oremos? Y después que la persona, bueno, ¿quién no tiene necesidad hoy en día, no? Vienen y oran y quieres ir al cielo, quieres repetir, ser salvo, pues repite conmigo esta oración. Y la persona repite la oración y ya eres salvo, hay fiesta en el cielo. Yo no dudo la buena intención de estas personas. Y estoy hablando de hermanos bautistas como nosotros, o sea, que usan estos métodos. El problema es que eso no es el método bíblico. El método bíblico es primeramente dar las malas noticias, es dejarle saber a las personas que por cuanto todos han pecado, están todos destituidos de la gloria de Dios. Que como dice el Salmo 7, Dios está airado contra el impío todos los días. Como dice en Romanos 2, que por tu corazón no arrepentido sigue atesorando ira para el día del justo juicio de Dios. Entonces el primer paso que nosotros tenemos que hablar, y esto no estoy hablando de predicadores, de pastores, de maestros, cada uno de nosotros debemos de saber esto y saberlo explicar a cualquier persona, es dejarle saber cuál es su condición. ¿Cuál es su condición? Están bajo la ira. Si no están en Cristo, no se trata de creer, decir yo creo en Dios, porque mucha gente, como mencionó ahorita el hermano Willy, han inventado su propio Dios y creen en un Dios a su manera, un Dios inventado por ellos, un Dios que es solamente amor, un Dios que no condena el pecado, un Dios que considera amor es amor, sea entre un hombre y una mujer como entre dos hombres o dos mujeres. O sea, porque amor es amor, y este es el Dios que han inventado muchas personas y el Dios que adoran, un Dios de su propia imaginación, un Dios que tolera el pecado de las personas y no lo corrige. Entonces, para dar las buenas nuevas de salvación tenemos que dar las malas noticias primero. Toda persona, todo ser humano que no está en Cristo, y nadie nace en Cristo, nadie nace cristiano porque sea de padres cristianos. La salvación es individual. Entonces, importante siempre dejar esto. Tenemos que dar las malas noticias. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. No todo el mundo que parte de este mundo va para un sitio mejor. La gran mayoría sale de Guatemala para Guatapeor. Muchas personas piensan que aquí la vida es dura, no soportan, algunos terminan quitándose la vida y no saben que salen de una miseria en este mundo para una miseria peor y eterna. Una miseria donde no va a haber Valium, donde no va a haber alcohol, donde no va a haber droga que le pueda aliviar su pena. Como muchos se engañan aquí en esta tierra, que cuando están deprimidos, pues recurren a la pastilla, recurren al alcohol, a veces recurren a la droga y de cierta manera apaciguan, aunque sea superficialmente apaciguan esa depresión, esa tristeza. El problema es que cuando se le pasa la nota, cuando se le pasa el efecto del alcohol, cuando se le pasa el efecto de la pastilla, el problema sigue estando ahí. El problema que lo ha llevado a esa depresión sigue estando ahí. Y la única solución para eso es Cristo. La depresión es algo real. Miles de personas se suicidan a diario. Miles de jóvenes se suicidan a diario. Y casualmente ahora, bueno, no casualmente, la realidad es que ahora una de las tasas más altas de suicidio se están dando entre las personas transgénero. Y entre personas que han cambiado ya de sexo exteriormente, porque el ADN, si es hombre, sigue siendo hombre, se cambie, se mutile, haga lo que haga, la mujer se añada o se quite los senos, se haga lo que haga, el ADN sigue diciendo que es mujer. El hombre así se opere y se mutile y se corte y se haga lo que se haga, igual se va a tener que chequear la próstata cuando entre en años. O sea, no va a poder ir al ginecólogo. O sea, estos son realidades, mis hermanos. Realidades que, sin querer salirme del tema, en la sociedad que estamos viviendo, yo de verdaderamente pienso es que ha perdido toda cordura, toda razón. O sea, cuando hoy en día políticos no le pueden describir a usted lo que es una mujer, es que estamos viviendo un mundo patas arriba.
O sea, no pueden describir. Esta última jueza morena que fue instalada aquí a la Corte Suprema, le preguntaron en el Senado si podía describir que era una mujer y dijo que no. Porque ahora se cataloga mujer menstruante y mujer no menstruante, que son los hombres que dicen ser mujeres. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Por eso es que tenemos que instruir a nuestros jóvenes y a nuestros niños de que no vayan a ser contaminados por esta perversa generación y estas perversas ideologías que se están llevando a cabo y que están llevando por medio de Disney, de películas dirigidas a los niños, por medio de los programas, de las noticias, por medio de los mismos gobiernos que están empujando. O sea, ahora mismo el gobierno que tenemos aquí en Estados Unidos es un gobierno completamente progresista, un gobierno que está empujando la Agenda 2030, como en la mayoría de los países de Occidente. Para vergüenza de nosotros, un país comunista como China, en ese sentido tiene más moral y vergüenza que nosotros, que una supuesta nación influenciada por el cristianismo. Porque en China, con todo y su comunismo, y no estoy defendiendo el comunismo, con todo y su comunismo, no permiten las pocavergüenzas y las inmoralidades que se están permitiendo aquí. Tampoco en Rusia. Piense usted lo que piense de Putin o de Rusia. Rusia no permite que se estén enseñando en las escuelas, adoctrinando a los niños en la homosexualidad, y lo han dejado claro. De hecho, ahora recientemente en Rusia pasaron una ley que prohíbe totalmente las operaciones de cambio de sexo. No a menores nada más, a todo el mundo. Ahí no se van a estar haciendo ese tipo de operaciones. Claro, aquí en Occidente se ha criticado mucho, falta de libertad, falta de todo esto, pero ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces, mis hermanos, tenemos que dar las malas noticias. Las malas noticias es que toda persona, si usted no está en Cristo, si usted no ha sido regenerado, si usted no ha reconocido que usted es un pecador digno del infierno, que no merece otra cosa que el infierno, y que no hay manera que usted se pueda salvar haciendo buenas obras, que solamente se puede salvar ¿de qué? De la ira de Dios que está sobre usted. Si usted no ha reconocido eso y no ha venido en arrepentimiento, llorando, cuando Jesucristo dice bienaventurados los que lloran, no está diciendo porque usted llore por cualquier cosa, porque encuentra que la vida es dura, porque está deprimido, porque no le salió las cosas como usted pensaba, porque está teniendo problemas económicos en el matrimonio. No se refiere a ese lloro, se refiere al lloro por el pecado. Al lloro por el pecado. Y yo le voy a decir algo: a medida que nosotros vamos creciendo en conocimiento de la palabra de Dios, es algo como contradictorio, porque más amamos al Señor, hay más paz en nuestros corazones, pero a la misma vez hay más dolor y estamos más conscientes de nuestro pecado. Y entonces, por un lado, uno está más confiado en el Señor, más contento en el Señor, con más esperanza en el Señor, pero por otro lado, cuando uno se mira a uno mismo, cuando uno examina muchas veces sus pensamientos, cuando uno mira sus acciones, uno se entristece más y está más consciente del pecado. Eso es el crecer, ese es el ir creciendo y es el ir madurando en el Señor. Muchas cosas que tal vez usted cuando se recién convirtió no pensaban que eran malas o no las veía, ahora usted las hace y dice: no, Señor, oh Dios mío, perdóname, o a pensamiento. O sea, porque vamos creciendo. Pero entonces el Evangelio son buenas nuevas de salvación. Pero para dar las buenas nuevas tenemos que entender las malas noticias. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y todos somos reos del infierno. Y el único camino para salvación es venir a Jesucristo, reconociendo que somos pecadores, que no podemos expiar nuestros pecados, que no podemos pagar por nuestros pecados, que después que partamos de este mundo no va a haber rezo, no va a haber novenaria, no va a haber vela que nos pongan, no va a haber indulgencia que puedan comprar, que nos van a salvar de la condenación eterna si es que partimos para allá sin Cristo. Que no va a haber reencarnación, no es que en la próxima vida, no hay próxima vida.
Partimos de este mundo y la próxima vida va a ser o en la presencia de Cristo para siempre o en el infierno y en la condenación eterna para siempre. No hay una tercera opción, solamente esas dos opciones. En este momento cada uno vamos caminando por el camino estrecho que conduce a la salvación o estamos caminando por el camino ancho que conduce a la perdición. Pero todo, créame, esta congregación aquí está dividida en esos dos caminos. En los que van caminando por la puerta estrecha y los que van caminando por la puerta ancha. Pero estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo. Y este es el mensaje de esperanza. Este es el mensaje de esperanza. Estas son las buenas de salvación. Que si venimos a Cristo reconociendo que somos pecadores y ponemos nuestra total confianza en la obra que Cristo hizo en la cruz. Porque la obra que Cristo hizo en la cruz no solamente fue algo físico, con lo doloroso que fue la muerte de Cristo, con lo terrible que físicamente fue la muerte de Cristo. Jesucristo no es como lo pinta, yo diría que lo más parecido o lo más real a lo que verdaderamente físicamente Jesucristo sufrió es la película de Mel Gibson. La película de Mel Gibson, La Pasión, enseñan cosas que uno obviamente no está de acuerdo porque no son bíblicas, pero por lo menos lo gráfico, lo que es lo gráfico, es una realidad de lo que Jesucristo pasó en la cruz. Porque en ese tiempo, cuando los látigos tenían, cada vez que le metían un latigazo, los látigos tenían pedazos de metal y hueso. Cada vez que le daban un latigazo, eso se encajaba en la piel, al jalar para atrás, lo desgarraba completo. Muchas veces dejando todas las partes de adentro al descubierto. Las coronas de espinas, las espinas que crecían en Jerusalén eran de más de 1 pulgada de largo, o sea que cuando cogieron esa espina y se la clavaron, eso probablemente hasta el mismo cráneo le penetró. Aparte de los golpes, aparte de toda la humillación, todo eso, por terrible que fuera, no fue lo que más hizo sufrir a nuestro Señor Jesucristo. Eso no fue lo que lo llevó a él a orarle al Padre y decirle: si es posible, aparta de mí esa copa. No, lo que lo llevó a orar a él, que si era posible apartar esa copa. ¿Qué copa? La copa de la ira de Dios. Es que él sabía que en ese momento, en la cruz, la ira de Dios iba a caer sobre él. No solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Que iba a haber una separación como nunca habían experimentado. Una separación entre la Trinidad, entre el Padre y el Hijo. Por eso es que en la cruz él dice, clama, ¿por qué me has abandonado? Porque por primera vez él experimentó lo que van a experimentar las personas en el infierno: una soledad total, un vacío total, una separación de Dios total. Jesucristo lo experimentó en la cruz del Calvario. Y esas son las buenas nuevas. Si creemos y confesamos y venimos a Jesucristo en arrepentimiento y fe, somos salvos. Esa es las buenas nuevas de salvación. Y es a eso a lo que se refiere Pablo cuando dice: además os declaro el evangelio que os he predicado. El evangelio que os he predicado. Y dice: el cual recibisteis, en el cual también perseveráis. Y oiga bien, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí el énfasis, vea bien claro, es si retenéis. Si retenéis. Santiago nos advierte en Santiago capítulo 1 versículo 22. Santiago nos advierte y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos ¿a quién? Engañándoos a Dios, engañando al pastor, engañando a los hermanos, no, engañándoos a vosotros mismos. Y eso es por lo que yo constantemente siempre les estoy amonestando, mis hermanos, a que nos examinemos nosotros mismos, como nos manda el apóstol Pablo en 2 de Corintios, a ver si realmente estamos en la fe. Hay muchas personas dentro de las congregaciones cristianas que no han nacido de nuevo. Hay muchas personas que están autoengañadas, que piensan que son lo que no son, que piensan que creen lo que no creen, que piensan que van hacia donde no van.
Y es una realidad. Y es deber del pastor o del predicador advertir acerca de esto. Por eso Pablo dice, si retenéis. Porque en muchos casos estamos aquí, la palabra entra por aquí, no sale por acá. Y tan pronto salimos por esa puerta se nos olvidó. No la retenemos. No la aplicamos en nuestra vida. Muchas personas divorcian completamente su religión, y el cristianismo es religión, ¿sabe? Yo sé que leemos todo el tiempo por ahí. No, Jesucristo no es religión, es relación. No, el cristianismo es religión. Y Santiago lo dice, la verdadera religión. Pero esa verdadera religión lleva a una relación. Pero o sea, no quitemos, no digamos, no, es solamente relación y no es religión. No, el cristianismo es religión, pero es la religión verdadera y los demás son religiones falsas. Pero tenemos muchas personas, por eso Santiago advierte, sed hacedores. Muchas personas divorcian completamente sus creencias, la fe, el evangelio, no afecta para nada su manera de vivir. No afecta en nada su matrimonio, no afecta en nada como padre, no afecta en nada como hijo, no afecta en nada como trabajadores, en sus trabajos seculares, no afecta en nada como ciudadanos. No afecte en nada su vocabulario. Sé de personas, como explicaba el hermano Geraldo esta mañana, que hoy es muy normal, especialmente los de habla inglés, que no se quitan la palabrita F de la boca. F para aquí, F para atrás. Oh, buenos días, le dice uno, good morning, how you doing? Oh, another F day. Es lo más normal. O sea, personas. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que yo en lo personalmente conozco personas que se identifican como cristianos y así hablan también. Entonces hay que cuestionar, porque si la Biblia dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de edificación, cuando vemos personas que se identifican como cristianos pero que su vocabulario no cambia y es igual que el de las personas no cristianas con maldiciones, renegando todo el tiempo, hay que cuestionar si estas personas, independientemente de su profesión, si conocen verdaderamente a Cristo. Si conocen verdaderamente. Estos son personas que son oidores de la palabra, pero no hacedores. Este evangelio siempre les digo, y cuando nos despedimos el domingo en la tarde, siempre les exhorto. Ahora vamos a salir por estas puertas como embajadores de Cristo, representantes de su reino. Y donde quiera que el Señor nos ha colocado, sea en nuestra familia, sea en nuestros trabajos seculares, sea en la factoría, sea en el almacén, sea mientras estamos manejando en la calle, tenemos que actuar como embajadores de Cristo. Muchas veces no va a ser fácil, vamos a ser motivo de oprobio, vamos a ser motivo de burla, nos van a mirar, a veces nos van a acusar, es que tú te crees más santo que nadie, o tú te crees mejor que nadie, porque muchas veces por medio de la conducta de nosotros, las obras de las tinieblas van a ser expuestas. Porque, por ejemplo, cuando usted en su trabajo le dicen, vamos a poner que ponchamos a tal hora. Que ponchamos a tal hora, pero en realidad, vamos a llegar, vamos a cogernos un poco tiempo extra de más y después ponchamos como que llegamos a la hora. Y usted dice, no, yo no puedo hacer eso. Ah, pero entonces ya te miran, pero ¿y este santurrón o esta santurrona? Entonces tal vez usted se siente tentado a ceder para que no lo llamen así o para que no lo vean así. Como dijo el hermano César Vidal, aquí es algo que, por eso es que mi hermano, aquí nunca paramos de aprender. Yo por eso les exhorto tanto a seguir, a estudiar la Biblia, los libros que tenemos ahí, es que uno no para de aprender. El hecho que yo sea predicador no significa que me lo sé todo. Yo cada rato leo o oigo alguna prédica o leo algún libro que de repente me muestra algo que yo no había visto anteriormente. Y una de las cosas fue lo que dijo el hermano César Vidal aquí, que él hizo el énfasis en Apocalipsis, cuando dice de las personas que van a ser echadas al lago de fuego. El primer grupo que menciona la Biblia no son los idólatras, no son los fornicarios, no son los brujos, no son los homosexuales. El primer grupo que aparece en esa lista de las personas que van a ser echadas al infierno son los cobardes. Los cobardes.
Y eso a mí me llama la atención, porque uno esperaría que sean los asesinos, los fornicarios, los borrachos, no, los cobardes. Y dentro del pueblo que profesa ser cristiano hay mucha cobardía. Y dentro de los llamados líderes cristianos hay mucha cobardía. No es amor. Ellos no hablan del pecado ni denuncian el pecado porque tengan amor hacia las almas. No, es porque tienen amor hacia sí mismos. Porque no quieren ser señalados, porque no quieren ser catalogados de intolerantes. Porque lo peor en esta sociedad, hoy en día, en esta cultura loca que estamos viviendo, es que usted lo acusen de intolerante. O sea, aquí todo es etiqueta. Si usted no está de acuerdo con algo, usted es un conspiranoico. Usted, si cuestiona ahora mismo lo que está pasando o quién tiene la razón en esto de Ucrania y Rusia, usted es un agente de Putin. O Putin le está pagando a usted. Si usted habla en contra del pecado de la homosexualidad, usted es un homofóbico, usted es un intolerante, usted es un religioso fanático. Y muchos cristianos le temen a eso, o por lo menos llamados cristianos. Y entonces no se atreven a hablar de estas cosas, no se atreven a denunciar el pecado. Pero si nosotros verdaderamente queremos comportarnos como embajadores de Cristo, y emisarios de Cristo y presentar las buenas nuevas de salvación, vamos a tener que denunciar el pecado. No porque seamos mejores que ellos. Yo viví una vida descontrolada antes de estar en Cristo. Yo no puedo seguir viviendo ese mismo estilo de vida ahora estando en Cristo. Imagínate que alguien me dijera, no, tranquilo, Dios te va a matar como eres. Sigue así. Un día, y era lo que se estaba explicando en esta mañana, nosotros somos santos en posición. Todos los que hemos venido a Cristo somos santos en posición, pero estamos llamados a ser santos en la práctica. Y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y no está hablando de la santidad posicional, sino de la santidad práctica. Y eso es claro en el